Universidad de Navarra y tienes un maestrado de estudios de la comunicación por la Universidad de Missouri en Colombia. Además de ser graduado en Derecho por la Universidad Oberta de Cataluña. Tu carrera como periodista comienza como redactor del Correo Gallego en 1990, ya son años. En 2007, con la puesta en marcha del periódico Público, entras a trabajar como redactor jefe de política, ocupando posteriormente los cargos de jefe de redacción y subdirector. En 2013 pasas a formar parte del equipo fundador del Digital Infolibre, primero como director y desde el año pasado como director de investigación. ¿Del año pasado no, del anterior? De 2020. Sí. Entre las numerosas exclusivas de tu vida profesional en los últimos meses denunciaste, y desde aquí nuestro agradecimiento, la dramática situación de las residencias de mayores durante la pandemia, muchas de las cuales están en manos de grandes grupos privados. Tu trabajo se destacó por la información independiente, desde la imparcialidad, por la profesionalidad y el periodismo de investigación, lo que te hizo sufrir amenazas y presiones. Hace falta destacar también tu compromiso con la defensa de la profesión periodística y por este motivo en el año 2021 has sido premiado con el premio José Couso de Libertad de Prensa, que reconoce tu trabajo en defensa de la libertad de prensa y tu destacada trayectoria profesional libre e independiente. Así que cuando quieres. Bueno, ahora yo creo que ya lo podíamos dejar aquí. Gracias por No, yo quiero obviamente agradecer primero que hayáis organizado este acto. Estaba justo hablando que yo en el año 90 empecé a trabajar, efectivamente en el 85, del 85 y el 90 estuve estudiando, pero entre el 79 y el 81 estuve viviendo 2 años en Asturias, en Oviedo, estudiando en los dominicos, o sea que tengo además un grato recuerdo y familia aquí, con lo cual me siento como en casa prácticamente. O sea que muchísimas gracias por invitarme. Bueno, la idea original era una hora prácticamente que dura el documental y luego que yo hablase como media hora máximo y luego vuestras preguntas, porque bueno, para mí siempre es la parte más interesante, entre otras cosas porque el rollo que cuento yo ya me lo sé y siempre es interesante escuchar a las demás personas. A veces uno piensa que lo que más puede interesar pues es la privatización y resulta que es otra cosa. Bueno, en fin, entonces yo creo que vamos a tener algo más de tiempo para ambas cosas. De todas formas intentaré no ser demasiado extenso en la exposición inicial y luego para vuestras preguntas, ¿no? Y voy a intentar cubrir, yo el documental ya lo vi en Madrid en una ocasión y bueno, voy a intentar cubrir también todos los aspectos de los que se habla en el documental, ¿no? Yo creo que la idea es, bueno, como el trabajo está centrado en lo que ocurrió en las residencias, sobre todo en la primavera de 2020, durante la primera ola de la pandemia, pero yo creo que para entender las cosas hay que saber cómo estaba la situación cuando llega la pandemia, qué ocurre durante la pandemia y qué hemos aprendido, si hemos aprendido algo de la atención médica, pero eso muchas veces no ocurre y además una persona mayor por ir a vivir en una residencia no pierde su derecho a la sanidad, por lo tanto debería trabajar conjuntamente la atención primaria, la parte sanitaria y la parte social, por simplificar. Falta de planes de contingencia en las empresas, o tenían un plan de contingencia que nadie sabía en qué consistía ese plan de contingencia, con lo cual, pues como si no existiese, porque si los trabajadores que tienen que aplicarlo no lo conocen, pues descoordinación entre las consejerías de servicios sociales y de salud. Bueno, las ratios de personal, que hablaré, insistiré mucho sobre ello, tan bajas porque son un elemento fundamental. Bueno, todos esos déficits estaban ahí, pero realmente la sociedad lo desconocía, porque eso es otro elemento. Nadie miraba hacia las residencias, las personas que tenían alguien allí o que trabajaban allí, pero tenías que tener un vínculo directo. Los medios de comunicación, desde luego, no. Clarísimamente tenemos muchas cosas, y hablo en primera persona, echarnos
o por las que echarnos la culpa, y una de ellas es que antes de la pandemia nadie informaba sobre lo que ocurría o no informábamos sobre lo que ocurría en las residencias. Pero ahí había una serie de déficits estructurales que cuando llega la pandemia pues salen a la superficie y incrementan lo que ocurrió, ¿no? Incrementan la tremenda mortalidad y todas las demás cosas que hemos hablado. Tercero, hay responsabilidad de las empresas. Yo siempre digo que no todas las empresas son iguales. Para mí es fundamental, es como lo de todos los políticos son iguales, todos los empresarios son iguales, todos los periodistas son iguales. No, pero hablaremos luego un poco de la estructura de propiedad de las residencias. Sí que es verdad que hay determinadas empresas, sobre todo las que están en manos de los fondos, cuyo objetivo primordial es ganar dinero. Pero no es que lo diga un periodista alocado, es que lo dicen ellos mismos, quiero decir, que no engañan a nadie, que el objetivo de un fondo es ganar el máximo dinero en el menor tiempo posible para vender el grupo, y le da igual que sean residencias que supermercados, porque invierten además en una u otra sector, dependiendo del resultado que pueden obtener. Bueno, por lo tanto, hay determinadas responsabilidades de las empresas que están ahí. La falta de personal es una obvia, el tamaño de los geriátricos es otra. La media en España, en España, cuando llega la pandemia, había unas 5.200 residencias. Las hay desde 20 residentes o menos a esas macroresidencias de 200, 300, 400. Los grandes grupos son los que tienen las residencias más grandes. La media en España era de 73 plazas, y grandes grupos como Orpea o Vallesol, pues la media son 162 en Orpea y 156 en Vallesol, para que os hagáis una idea, ¿no? Bueno, eso obedece a ese afán de lucro, de obtener ganancia, ¿no? Ausencia de planes de contingencia, falta de formación de los empleados, que es un clásico también. Bueno, hay toda una serie de cuestiones de responsabilidad de las empresas. Eso sería el tercer bloque. Cuarto bloque, responsabilidad de los políticos en algunos sitios. Todos conocemos a estas alturas el protocolo de la Comunidad de Madrid, que en sus términos y en su aplicación fue el más brutal, pero en Cataluña también hubo un protocolo más suave en los términos, pero con unos resultados también tremendos en cuanto a mortalidad. Y además yo, en cuanto al tema de los protocolos, siempre digo una cuestión, que es, vale, una cuestión es el protocolo y otra lo que ocurrió en la realidad. Muchas veces está ligado, pero hay comunidades como Castilla-La Mancha que sin un protocolo tan claro por escrito tuvo unos resultados también tremendos. ¿Tremendos qué significa? Que en los dos primeros, a ver, en una situación normal, en una residencia siempre mueren en torno a un 10-15% de los fallecimientos se producen en la propia residencia. ¿Por qué? Porque bueno, hay personas que están en una situación terminal y no tiene ningún sentido llevarla al hospital. Entonces se habla con la familia y la familia, pues si da el visto bueno, pues siempre hay eso. 10-15%. Nunca se llega al 20%, es una cifra que no se alcanza. Bueno, en esos dos primeros meses de pandemia, en Madrid, del total de fallecidos, el 77% fueron en la residencia, sin derivación hospitalaria, 77%. Cataluña el 72%, en Castilla y León 69-70%, Castilla-La Mancha no ha dado los datos, un elemento de falta de transparencia clarísimo, pero por todos los demás datos de mortalidad tal, se puede asegurar con un mínimo error, un mínimo riesgo de equivocación que también está en torno a ese 69-70%. Esto es la realidad, que pasamos de una situación en la que ni de broma llega al 20% el número de fallecidos en la residencia y siempre pactado, hablado con los familiares, a esta situación con estas cifras escalofriantes. Bien, obviamente son las administraciones las que tienen que garantizar el derecho a la salud, el derecho a una atención digna, y si encima dictaron protocolos como el de Madrid, donde se excluía de derivación hospitalaria a alguien por vivir en una residencia, ¿vale? Es como una barbaridad, ¿no? Porque a quienes defienden la actuación de los políticos dicen, no, es que estábamos en una situación de guerra, luego volveré a eso,
y había que hacer triajes. No, perfecto. Si no hay medios limitados para mucha gente que los necesita, habrá que hacer un triaje, eso nadie lo pone en duda. Pero el triaje no será el código postal, no será tu domicilio, no será que si vives aquí te excluimos de la derivación hospitalaria y si vives en el portal de al lado sí que puedes ir al hospital. ¿Qué triaje es ese, no? Entonces, bueno, pues esto ocurrió y hay responsables de los políticos. Obviamente hay situaciones donde se combinaron todos los factores y hubo una mortalidad muchísimo más alta, y comunidades que tuvieron, sobre todo en la primera etapa, en la primera ola de la pandemia, pues un menor impacto, menor mortalidad. También dependía de dónde estaba situada la residencia, lógicamente, en aquellos territorios donde en general el contagio del virus, los afectados por el virus eran muchos. Bueno, pues también en las residencias el contagio fue mayor. Un sitio donde eso se ve muy claramente es en Castilla y León. Las provincias más próximas a Madrid tuvieron unas tasas de mortalidad y de contagio mucho más altas que las provincias de Castilla y León más cercanas o más en el norte, ¿no? Bueno, esto respecto a lo que ocurrió. Después viene, bueno, ante una situación de violación de derechos humanos, ante una brutalidad como de la que estamos hablando, en un país normal lo que correspondería serían dos cosas: que todos nos pusiéramos todo de nuestra parte para conocer la verdad, y que en aquellos casos en que pudiera haber responsabilidades penales o políticas, pues que se hiciera justicia, ¿no? Verdad y justicia. Y luego una tercera que se deriva de esas otras dos, que es, bueno, una vez que se ha analizado qué ha ocurrido, cambiar las cosas, porque si viene otra crisis sanitaria muy potente, pues que no nos pille igual, ¿no? Es como algo básico en el ser humano, aprender de los errores para mejorar la situación. Bueno, entonces, lo que ocurrió, pues es que en ninguno de estos tres elementos estamos ni cerca del aprobado, ¿no? Vamos a tocar los tres: verdad y justicia, o falta de justicia para ser exactos, y lo que hemos aprendido, si hemos aprendido algo. Bueno, como al final todo se contamina política y mediáticamente, bueno, pues obviamente se pusieron campañas en marcha para que no se conociese la verdad. Algunas más burdas, como que la responsabilidad era de Pablo Iglesias, ¿no?, del Ministerio de Derechos Sociales, cuando, bueno, pues obviamente las competencias en todo momento fueron de las comunidades autónomas y eso nunca se cambió. Yo creo que hay una responsabilidad del Gobierno central por omisión. Yo creo que el Gobierno central tenía que haberle dado la misma prioridad a las residencias que a los hospitales, por ejemplo, a la hora de enviar material. O sea, que yo creo que también el Gobierno central tiene que hacer una reflexión sobre cómo actuó y se pueden mejorar cosas. Tiene una responsabilidad por omisión, pero obviamente la responsabilidad máxima, porque son quienes tuvieron la competencia en todo momento, son los gobiernos autonómicos, ¿no? Pero bueno, se puso esa campaña en marcha. Bueno, en Madrid el cúmulo de mentiras, bueno, Ayuso y su gobierno son una máquina diaria de producción de mentiras. En eso tienen la productividad más alta de Europa, probablemente, en generación de mentiras. Pues el protocolo primero era un borrador, no era un protocolo. O sea, en este momento te cuentan las cosas más increíbles, ¿no? Porque hay que no tener problema para pasar por un ignorante tremendo, pues decir que un documento con el sello de la Comunidad de Madrid, con la firma electrónica de un director general que se envía por correo electrónico a organismos oficiales, que es un borrador. Pues lo dijeron, lo mantuvieron en la asamblea, etcétera, etcétera. Pero luego hay mentiras más sutiles o medias verdades que terminan siendo las más peligrosas, que también se pusieron en marcha y que están en marcha en toda España, y que seguro que en conversaciones han salido en vuestros círculos también, que son mucho más poderosas porque tienen un aire de
verdad, ¿no? Uno es el del colapso en los hospitales, ¿no? Uno es, bueno, es que no se pudo llevar a la gente a los hospitales porque estaban colapsados. Porque aquello era una guerra y la teoría del tsunami, ¿no? El tsunami, sí, no pudimos hacer nada, ¿no? Esto, por ejemplo, lo defendió para mí una de las personas más nefastas, que es el presidente de la Sociedad de Gerontología y Geriatría en España, que defendió que el culpable era el virus. Ya está, si el culpable es el virus, es el bichito, pues ya está. Hacemos manifestaciones contra el bichito y se limita el bichito. Pero no aprendemos nada ni cambiamos nada, ¿no? Bueno, entonces, la teoría del tsunami, que a mí me encanta. Claro que fue un tsunami. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque con los periodistas hay que tener mucho cuidado y con los políticos, porque no hay que quedarse nunca con la primera idea que te suelten, sino pensar en la repregunta, ¿no? La teoría del tsunami, perfecto. Todos lo vivimos como un tsunami, realmente, como una cosa que nos sobrepasó. Perfecto. ¿Dónde llega el tsunami? Llega a las costas de Japón y ¿qué se encuentra? Edificios sólidos y unos servicios de protección civil sólidos y una evacuación sólida y llega a las costas, pues, últimamente pues, de Turquía o de Siria o a las de Haití y arrasa con todo. Vale. Ahí ya no podemos culpar al bichito, porque los edificios los construyó alguien con unas normas, los servicios de protección social existen o no porque se decidió invertir en eso o invertir en otras cosas, las administraciones públicas. Por lo tanto, yo siempre digo, acepto la teoría del tsunami. Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál era la situación de las residencias en España? ¿Estábamos como en Japón o estábamos como en Haití? ¿Había unas residencias con habitaciones individuales el 80%, que no hubiese macroresidencias, que hubiese suficiente personal, que estuviesen coordinados los servicios de médicos, o la parte de sanidad y servicios sociales, o no? Nada de eso funcionaba? Porque ahí ya empezamos a hablar, por lo tanto, de responsabilidades políticas o de responsabilidades empresariales. Insisto, no solo para hablar de responsabilidades, sino para saber que hay que mejorar, ¿no? Pero esa imagen del tsunami y de que los hospitales estaban colapsados es muy poderosa, está ahí, es difícil de combatir porque apela a nuestra memoria. Sí, claro, fue un tsunami. Bueno, hagámonos siempre la segunda pregunta. El triaje, lo he mencionado antes, lo mismo. Era una situación de guerra, medios limitados, hay que elegir a quién le damos acceso. ¿A quién le vas a dar acceso? ¿A un mayor de 80 años o a un joven de 30? Bueno, primero, que esa no era la alternativa habitualmente, porque la mayoría de quienes están enfermos eran personas mayores. Pero que yo sepa, por cumplir edad no pierdes derechos. Desde luego no el derecho a la vida, no el derecho a una atención sanitaria. Pero en todo caso, el triaje será, bien, perfecto, en medios limitados, habrá que ver en qué situación se encuentra esa persona y si realmente hay medios limitados en algún lugar concreto, ¿no? Pues habrá que dárselo a quien pueda sacar más beneficio que a quien no. Eso es el triaje, pero, por Dios, el triaje no podrá ser por el lugar donde viva una persona, o como en el protocolo de Cataluña, porque tenga más de 80 años. Es que eso no es un triaje, eso es una discriminación de libro. No hace falta ser un gran intelectual para entenderlo. Entonces, pues, de nuevo, la segunda pregunta. ¿Es que en todos lados hizo triaje? Sí, pero explícame el triaje, porque el triaje es ver con cada persona su situación, analizarlo uno a uno y a partir de ahí decidir. No puede ser que porque vivas en un sitio pasas al grupo de los descartados, en este caso de los condenados, ¿no? Y luego hay otra, que esta es una tercera medio verdad, falsedad, pero de las peligrosas, que es, esta sobre todo lo pusieron en funcionamiento en Madrid, iban a morir igual, ¿no? Esto, por ejemplo, Ayuso, una vez que fue al hormiguero, yo desde luego en su situación me iría al hormiguero a hacer el GAMS, cuando tienes esta gestión ahí, ¿no? Pero bueno, oye, cada uno gestiona su tiempo libre como considere bien. Pero dijo que hubiesen muerto igual, todos. Y tú dices, pues en Madrid murieron 7.291 personas sin derivación hospitalaria. ¿Cómo sabe que iban a morir los 7.291 igual?
tenía sus expedientes médicos. ¿Tienen esos políticos capacidad de prever el futuro y de saber que si llegan a un hospital, ¿no? Te quedas así como pasmado, porque es que hay que tener mucho estómago para decir eso. Pero luego es que tenemos datos que demuestran lo contrario. En Madrid, en Cataluña, en los lugares donde realmente no hubo derivación hospitalaria, eso se produjo sobre todo en 3-4 semanas entre mediados de marzo y mediados de abril, en cuanto desploma, por fortuna, el número de fallecidos. O sea, hay una relación causa-efecto evidente, porque es que, obviamente, aunque el sistema sanitario lleve sufriendo, en España seguimos teniendo un sistema sanitario sólido, y si tú llevas a 1000 personas al hospital, claro que se van a morir una parte, pero otros se salvan, ¿no? Y están ahí los datos para demostrarlo. Pero, bueno, yo creo que tenemos que trabajar también todos permanentemente en este tipo de contrarrestar este tipo de falacias que son peligrosas, porque como tienen ese elemento de veracidad o ese fondo de que apela a algo que vivimos así, bueno, pues tienen por lo tanto más poder para tapar la verdad de lo ocurrido, ¿no? Bueno, eso respecto a la verdad. Y voy ya acercándome a la última parte, que es la justicia. Bueno, luego voy a dar algunos datos sobre Asturias en concreto y el número de residencias en Asturias y demás. Bueno, justicia. ¿Qué habría tenido que ocurrir? Bueno, pues yo creo que en junio del 2020, cuando se levanta el estado de alarma, la Fiscalía General tendría que haber nombrado un fiscal en cada provincia dedicado exclusivamente a analizar qué pasó en las residencias de oficio, ¿vale? Entonces, no solo no se hizo eso, sino que en aquellos lugares donde se presentaron querellas o denuncias, las denuncias ante la Fiscalía, vamos, en el 95% de los casos las archivaron de plano sin hacer ni una sola diligencia, lo cual es salvaje. Por ejemplo, en Cataluña se presentaron una denuncia con correos, con todo tipo de pruebas de más de 30 residencias archivadas. Esto, denuncias ante Fiscalía. En Madrid, Mare presentó 59 denuncias en la Fiscalía. Creo que han ido adelante 6. Marea de Residencias ha presentado decenas. En este caso, Marea de Residencias optó por ir a los tribunales directamente, querellas archivadas. Hay auténticos casos salvajes, con todas las pruebas ahí. Por ejemplo, Tomelloso, una residencia que tuvo decenas de fallecidos, hubo una instrucción, pero se terminó archivando. Están todos los testimonios, yo vi los testimonios, los 5 responsables de la residencia declararon exactamente lo mismo, no hay contradicciones, bueno, no ha servido para nada. O sea, la Fiscalía ha incumplido flagrantemente su obligación de investigar, no solo de oficio, sino que todas las denuncias que le han llegado ha tenido una actitud completamente pasiva. Cuando no, directamente, como la Fiscal Superior de Madrid, poniendo en su informe anual del año 2020 cosas que son falsas, o sea, mentiras. Pero, obviamente, yo eso lo he escrito en Infolibre, y si digo que una fiscal cuenta mentiras es porque lo tengo bastante atado, porque no tengo ganas de ir a la cárcel, porque es demostrable. Quiere decir, si una fiscal pone por escrito que el protocolo de la Comunidad de Madrid no afectó a las derivaciones hospitalarias, pues eso es mentira, se puede demostrar, porque como yo pedí por transparencia y me los dieron todos los datos, luego hablaremos de transparencia de Asturias, por cierto, todos los datos desde antes de la pandemia, desde el 1 de enero, porque, claro, para saber cómo es una situación tienes que saber cómo era antes, en la situación de normalidad, cómo es cuando se produce el impacto y cuándo vuelve a la normalidad. Entonces, como están los datos día a día, pues se puede demostrar que eso que dice esa señora fiscal es mentira. O que recibieron el mismo tratamiento en la residencia que si hubieran ido al hospital. Pues eso también es mentira, porque, por ejemplo, en las residencias pequeñas es que no hay ni médico, porque no hay ni obligación legal de hacerlo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido con bueno, yo creo que un fallo absolutamente sistémico y flagrante básicamente de los fiscales, pero también muchas veces de los juzgados. ¿Por qué? Porque también se ha instalado la famosa teoría de fue un tsunami, no se puede hacer nada, y luego lo que hay en el fondo de todo esto es un elemento de gravísimo que ha surgido, que está en la sociedad española, que es tremendo y que para mí es el fondo del asunto, porque obviamente si hubiesen sido niños o estudiantes
bueno, pues habría montado una revolución, ¿no? Pero bueno, como eran mayores, que más pronto, ya pronto les tocaría, ya vivieron lo suyo, ya... Bueno, justo estos mayores, además, hay un elemento de injusticia generacional tremendo, porque justo estos mayores son los que pelearon por la democracia, los que construyeron el estado de bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es más tremendo todavía el asunto. Pues bueno, estoy incumpliendo, parezco un político, estoy incumpliendo mi obligación o mi promesa de no enrollarme demasiado, pero sí quería hablar algo de Asturias. Bueno, cómplices, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro, como dije antes, señor que contribuyó todo lo posible desde su puesto a instaurar la idea de fue un tsunami y no se pudo hacer nada. Medios de comunicación, somos uno de los problemas graves que hay en este país, los periodistas. Muchos contribuyeron al silencio, a que no se hable, a difundir las teorías o las mentiras que hemos mencionado aquí, y por lo tanto también merecen una mención. Algunos datos sobre Asturias, y te dejo para el final porque me lleva a hablar del sistema, de la propiedad del sistema, de los grandes errores del sistema sanitario, y a esa parte de ¿hemos aprendido algo? Que la respuesta es prácticamente no, ¿vale? Entonces, elementos claves del sistema residencial, residencial en España. Es un sector completamente privatizado. Completamente privatizado significa que en media de España el 89% de las residencias son de gestión privada. Gestión privada. Por a veces las empresas dan la cifra de titularidad privada, que es diferente, porque es más baja, porque les interesa más. La diferencia es que hay residencias de titularidad pública, pero de gestión privada, porque están privatizadas, ¿no? Por lo tanto, yo he analizado los otros datos, pero el que interesa es el de la gestión. Yo ahí siempre pongo el ejemplo de las estrellas Michelin de un restaurante. Oigan, las estrellas Michelin se dará dependiendo de quién sea el cocinero del restaurante, no el dueño del edificio, ¿no? Pues esto es lo mismo. Lo importante no es quién es el titular de la residencia, es quién gestiona la residencia. Bueno, pues gestión, 89% en España privatizada, en manos privadas de las residencias. En comunidades como Madrid, Cataluña, 94%. Solo en Extremadura y en Baleares es un poco menor, y aún así 70 y pico por ciento. En Asturias, a 30 de septiembre del 2020, estaban operativas 237 residencias, y de ellas 207 contaban con gestión privada, y solo 30 eran de gestión pública. O sea, 87,3% de gestión privada, prácticamente un poquito menos que la media nacional, pero muy cerquita. En España hay dos anomalías en el sistema residencial. Anomalías de todo, bueno, primero, todos los datos que doy son siempre datos oficiales de las comunidades autónomas que conseguí a través del portal de transparencia, ¿no? Lo que voy a dar es una opinión personal, con lo cual nadie tiene que creerme ni suscribirla, pero para mí son dos grandes anomalías, que es el papel de determinadas residencias en manos de monjas y el papel de las residencias en manos de fondos públicos, ¿vale? Para mí son dos anomalías. ¿Por qué? Voy a intentar explicarlo sucintamente. La de los fondos, bueno, a mí me gusta llamarles fondos buitre, porque fondos buitres son los fondos determinados, son fondos que llaman de private equity, que son fondos que entran en un negocio, intentan hacerlo crecer lo máximo posible y a los 5, 6, 7 años lo venden, pero por contrato, ¿no? Quiero decir que tienen por contrato la obligación de venderlo para retornar los beneficios a los accionistas. Bien, yo creo que no se puede dejar en manos de este tipo de fondos los servicios sociales, porque, insisto, ellos no engañan a nadie. Yo creo que aquí la responsabilidad básica es de la administración. Ellos vienen a hacer negocio. Si tú entras en su página web, no hablan de las ratios de personal, que obviamente no saben lo que es la ratio de personal de una residencia, hablan de las ratios de retorno de la inversión, y es de lo que presumen, porque es por lo que firman los contratos con los inversores y lo que les preocupa. Entonces yo creo que no se debería dejar en manos de fondos de este tipo ningún tipo de servicio social. Pero si se deja, desde luego habría que poner unas condiciones estrictas, como por ejemplo limitar el beneficio que pueden obtener, como ocurre en algún otro lugar, en algún país nórdico, de forma que se limite el beneficio industrial al 7%, el 8%, lo que se quiera, pero no a intentar sacar lo máximo posible, porque luego, si me da tiempo, bueno, lo dejamos para las preguntas, que
¿Por qué o de dónde sacan el dinero? Básicamente es personal y alimentación, por eso son los elementos de los que hay siempre quejas de la gente. Pero bueno, por lo tanto, anomalía, el capitalismo más salvaje del siglo XXI, esas residencias en manos de fondos. La empresa hegemónica en España es DomusVi, que por cierto el sector privado también lo es en Asturias, ¿no? En España es la única, que cuando llega la pandemia estaba en las 17 comunidades autónomas, y es un negocio a nivel europeo. DomusVi es el tercer grupo a nivel europeo más importante. Orpea, que es por ejemplo hegemónica en Madrid, también es muy potente, en Asturias solo tiene una, creo, pero bueno, en España es el segundo grupo y a nivel europeo también el segundo grupo. Vale. Segunda anomalía, las residencias en manos de monjas. ¿Por qué es una anomalía para mí? No por las monjas, que no tengo nada contra ellos, sino porque el concepto que hay detrás es la beneficencia. Entonces, si estamos en un estado de bienestar, no puede ser que el Estado, las administraciones, se laven las manos y digan, como ahí hay unas monjas, que básicamente en España son las hermanitas de los ancianos desamparados, que se encargan de... Me desentiendo. ¿Por qué? Porque ocurre lo que pasó durante la pandemia. Tanto las hermanitas de los ancianos desamparados, que son en número de residencias el segundo grupo de España, o sea, si cogiésemos empresas privadas, tercer sector, como Mensajeros de la Paz, en Asturias también tiene mucho, y religiosos, o sea, todas las residencias. El primer grupo sería DomusVi, por número de centros, y el segundo, las hermanitas de los ancianos desamparados. Bueno, están las hermanitas de los ancianos desamparados y hermanitas de los pobres, que todavía son más radicales en el tema de la beneficencia. Vale. Pues ¿qué ocurrió? Pues ocurrió como por ejemplo en Pamplona, que tuvieron que salir a pedir auxilio público. ¿Por qué? Porque las hermanitas de los pobres salían 2 veces a la semana a pedir limosna por la ciudad, por Pamplona, y parte de su alimentación era un supermercado que estaba al lado, que les daba pues alimentos cuando están a punto de caducar. Claro, llega el estado de alarma, los supermercados cerrados y no podían salir a ir casa por casa a pedir limosna. Y tú dices, pero bueno, ¿es culpa de estas monjas? No las conozco y probablemente es digno de ellas en concreto de elogio de lo que hacen, más que criticar. Es de la administración, que no puede ser que en un estado de bienestar haya ahí un porcentaje que se dan las manos y dicen, genial. Por lo tanto, una anomalía del siglo XIX, que es como empiezan. Recordáis que antes se le llamaba asilos a la residencia, que era ese elemento de beneficencia. Entonces, para mí eso es completamente intolerable y el Estado, la Administración, tiene que asumir eso y tiene que garantizar los mismos cuidados a todo el mundo. Si eso está garantizado, me da igual que sean monjas, curas o de la Leti Madrid, que soy yo de la Leti Madrid, los que presten el servicio. Pero hay que garantizar esos cuidados y eso no se hace, ¿no? Bueno, principales grupos del sector en Asturias. Las hermanitas de los ancianos desamparados tenían 5 centros, ¿no? Cuando llega la pandemia, 1.176 plazas. Mensajeros de la Paz, 8 centros, 493 plazas, centros más pequeñitos, y DomusVi, el principal grupo privado, con 6 centros y 515 plazas, de los estatales. Luego hay algún grupo propio, varios que están creciendo además en Asturias últimamente. Datos del número de residencias os lo he dado. 16 contaban con gestión indirecta, es decir, titularidad pública, pero gestión privada, de ellos 6 de Lega y los otros municipales. En cuanto al número de plazas, había 14.816, de ellas eran privadas el 77,9% y públicas el 22,1%. El motivo de esto es que parte de las principales residencias más grandes son las que gestiona el Lega, ¿no? En el caso de Asturias. El Principado era titular a través de 32 residencias, 26 eran de gestión pública y 6 de gestión indirecta. Aquí no sale demasiado mal Asturias, porque esto significa que el 18,8% de las residencias estaban privatizadas. La cifra en España es del 53%, ¿no? Vale. Y a ver, otros 3
realmente el Estado, y estoy llegando ya al final de verdad, puede hacer 4 cosas en un servicio social, no solo en las residencias, que es prestar el servicio, legislar, inspeccionar y sancionar, ¿vale? Esos son los 4 grandes elementos que puede hacer una administración. Como acabamos de ver, en cuanto a prestar el servicio, la administración ha renunciado a ello, ¿no? Porque básicamente está todo, está privatizado el 89%. Pero los otros 3 elementos, de momento, no los han privatizado. De momento, la legislación sigue siendo un elemento público y las sanciones y las inspecciones también. A lo mejor terminamos como en la Edad Media con un derecho para cada grupo, pero bueno, de momento no está así. Entonces, para que quienes vienen a hacer negocio y para que las cosas no funcionen como deben, tiene que haber fallos, y en España no hay, en esos otros 3 elementos. Porque si tuviésemos un sector privatizado al 100%, pero funcionasen los otros 3 elementos, ¿qué ocurriría? Pues que los fondos no invertirían, porque no les compensa. ¿Por qué? Vamos a verlos sucintamente. Legislación, el ejemplo máximo. Las ratios de personal. El cuidado de los mayores depende básicamente del número de personas que les atienden. Hay otros factores, pero ese es absolutamente clave. Si tú tienes que una gerocultora, y digo gerocultora porque el 90% son mujeres, tiene que levantar, vestir a 24 personas, pues es que no hay forma de hacerlo. Bueno, entonces, España necesitaría unas ratios de personal, pues más o menos el triple de las que hay. Va por territorios, pero como media, el triple de las que hay. Por lo tanto, ¿eso de quién es responsabilidad? De los legisladores, que tienen que cambiar las leyes y poner unas ratios de personal razonables. Y luego de presencia, o sea, porque no es, no sobre el papel, porque ¿qué hacen muchos grupos? Dicen, tengo que tener a 20 gerocultoras, perfecto, ahí están en nómina. Pues que resulta que las gerocultoras cogen vacaciones, a veces se ponen enfermas, hay festivos, son cosas increíbles, pero los residentes que viven allí tienen que comer todos los días y hay que cuidarles todos los días. Entonces, habría que cambiar la forma de medir el personal y por ratios de presencia. Pero bueno, por lo tanto, una legislación contundente que se fije realmente en garantizar el cuidado de los mayores. Segundo, los inspectores. Esto es una broma. En Asturias, a finales yo para el libro pedí los datos de inspecciones y sanciones de inspectores entre el 2014 y el 2019, 6 años, ¿no? Un periodo muy largo. Pero bueno, en Asturias en el 2014 había 6 inspectores. 6. Realmente son menos. ¿Por qué? Porque habitualmente los inspectores no son solo de residencias de mayores, sino de servicios sociales en general. Pero es que tanto en el 14 como en el 19 en Asturias tenía 6 inspectores. No creció ni uno en esos 6 años. Bueno, aunque fuesen superhéroes y superheroínas, ¿cómo van a inspeccionar correctamente 237 residencias, 6 inspectores? Entonces, ese es el segundo elemento del que se aprovechan, que es que si las cosas funcionan mal, como no hay inspectores ni inspecciones serias, pues ahí siguen, ¿vale? Se necesitan muchos más inspectores y se necesita otro modelo de inspección, ¿vale? Que se fije en los resultados. Y los resultados es cómo viven los mayores allí. Si están 12 horas delante de un televisor o están haciendo cosas que realmente encajen con sus aficiones, con lo que fue su vida anterior, etcétera, etcétera. Entonces habría que cambiar también el modelo de inspección, que si queréis hablamos de eso un poco después. Vale. Y luego las sanciones, ¿no? Tenemos la legislación que falla, la inspección, que aquí hay 6 inspectores, hay sitios en Canarias, yo no sé si había 2, ¿vale? O sea, si los están en el... Las sanciones, porque el tercer elemento es si lo haces bien, maravilloso, pero si lo haces mal, pues te tendrán que sancionar, ¿no? Bueno, en Asturias, entre el 2014 y el 2019, 6 años, hubo 29 sanciones firmes, he contabilizado las firmes para que no hubiesen 29 sanciones en 6 años para 237 residencias, 24 de menos de 6.000 euros.
4 entre 6.000 y 30.000. Y una es así, que bueno, esa es otra. Las sanciones importantes nunca son para los grandes grupos, siempre es para un pobre desgraciado, entre comillas, que no, que si le dan unas sanciones que se lo merecen, que pasaba por ahí. La segunda más alta de toda España fue para una residencia asturiana, Hotel Reyes Astures Antigua Reconquista, que fue multada en el 2017 con 225.000 euros. Creo que sí, pero no me atrevo a garantizarlo y por lo tanto, en el 2017, 225.000 euros. La segunda sanción más alta de toda España. En toda España, para que os hagáis una idea, en esos 6 años se impusieron nada más 10 sanciones de más de 100.000 euros. En toda España, 10. Una sanción de 6.000 euros si tú no tienes personal, por ejemplo. Tú lo que estás diciendo a la empresa es que no estés incumpliendo la ley. Porque obviamente el coste para una empresa, una gerocultora, la seguridad social tal, pues con que sean 20.000 euros, 20 y pico mil euros al año. Si me multan con 6.000, como yo mañana voy, atraco un banco, me llevo 1 millón y me dice el Estado, para que guapo, que se te haga el pelo, 300.000 de multa. Y va, pues el próximo lunes atraco el siguiente, ¿no? Porque eso es lo que me están diciendo. Bueno, pues entonces, para que funcione para los fondos que vengan aquí y les interesen, ¿vale? Estos 3 elementos son claves. Entonces yo, personalmente con Manuel Rico, a mí me gustaría que el sistema público fuese lo más potente posible. Pero yo en un debate con alguien que defienda lo contrario, no tengo problema, le digo, mira, el 100% privatizado para ti, pero tú me dejas legislar, tú me dejas un servicio de inspección potente y tú me pones un sistema de sanciones que a quien tenga a un anciano, a un mayor de edad, se le cae el pelo, pero se le cae el pelo y le retiras la licencia. No te preocupes que los fondos no llegan ni a los Pirineos, dan la vuelta nada más llegar, ¿vale? Entonces, pero para conocer el sistema es fundamental tener en cuenta estos 3 aspectos, no solo el de la gestión, que para mí también es muy importante. Y ya termina, además tengo la prueba, como pone aquí 2, no hay 3 y ya estoy en mi último paso. Yo pedí a principios de mayo, por el portal de transparencia, que pues, un sistema que podemos utilizar todos los ciudadanos, pero bueno, los periodistas debemos tener un interés especial. Nosotros en Infolibre lo utilizamos todo lo que podemos. Pedir a las administraciones, a través del portal de transparencia, datos sobre asuntos que consideremos interesantes, ¿no? Yo pedí a principios de mayo las mismas preguntas en las 17, bueno, para ser exacto, 16 comunidades autónomas y 3 diputaciones forales vascas, porque allí las competencias son por territorio histórico, o sea, provinciales y no autonómicas, las competencias de regiones. 19 administraciones. Exactamente las 11 mismas preguntas. Pues las residencias, las que están privatizadas, las sanciones, los inspectores y la última, en pandemia, en marzo y abril, porque de 2020, porque lo pedí en los primeros días de mayo, número de fallecimientos que había habido desglosado por residencias, porque yo con esos datos solo quería cruzarlos con la propiedad, ver si había habido más impacto en residencias de gestión público-privada o en determinados grupos, en los grandes grupos más que en los pequeños grupos, o el tamaño de las residencias, cosas que deberían ser las administraciones las primeras que deberían impulsarlo, porque eso es absolutamente básico, tener esos datos centralizados y estudiarlos con detalle. Por ejemplo, ha habido estudios luego en los que claramente se demuestra que en los centros de mayor tamaño el impacto de la mortalidad ha sido mayor, pero estudios de el gobierno de Castilla y León, que es del PP, el gobierno de Navarra, que es del PSOE, o estudios como uno liderado por una viróloga, Vicky Sonsunegui, que está haciendo un trabajo excelente en este tema, y por lo tanto que tienes desde comunidad científica a gobiernos de distintos cuerpos políticos. Bueno, pero esto debería analizarse al detalle, porque es una fuente básica de información para saber qué cosas contribuyeron al terrible resultado, a la hecatombe que hemos vivido y cuáles no, ¿no? Bien. Bueno, después de muchas comunidades autónomas al principio te lo niegan, pero el que pide solicita información en el portal de transparencia, tienes un recurso administrativo todavía, que es ir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que se llama. El Consejo de Transparencia casi siempre te da la razón. Entonces luego hay administraciones que te dan la información y otras que no. Vale. Al final, después de pelear, conseguí los datos de todas las comunidades o diputaciones forales menos 4.
Asturias, pero Asturias, ahora viene, es una cosa realmente alucinante, porque yo creo que es una cosa de cabezonería extraña, pero bueno, Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón. ¿Vale? Bueno, cuando no te lo dan, te queda un último recurso, que es, si quieres, casi nunca se hace, porque es ir a los tribunales. Yo, como por fortuna soy abogado, solo trabajo para mí mismo en temas de transparencia, con lo cual soy abogado y cliente, me llevo de maravilla, nunca discuto, o sea que funciona todo perfectamente. Además, pues es por cabezonería, pues que me quieren tocar las narices, bueno, pues voy a intentar yo tocar las narices. Entonces, en esas tres comunidades, en Galicia, Castilla y León y Asturias, fui a los tribunales, y en Aragón, que en Aragón llevan 2 años y medio para resolver la parte administrativa, voy a plantear el recurso la semana que viene, pero también iré a los tribunales porque no me dieron los datos. Vale. En Galicia y en Castilla y León salieron las sentencias. Tienes que ir, como es contra el gobierno autonómico, tienes que ir directamente al Tribunal Superior de Justicia, ¿no? En Castilla y León y en Galicia me dieron la razón y por lo tanto el gobierno autonómico terminó dando los datos. Y en Asturias no, pero en Asturias la pelea es por lo siguiente. Por eso digo que es una cosa de cabezonería extraña. Asturias, a partir del 9 de abril, fue súper transparente. Probablemente la comunidad más transparente. Todos los días colgaba en la página web el número de fallecimientos, dónde se habían producido, en qué residencias, desde el 9 de abril. Pero yo quería los datos desde el 1 de marzo. Bueno, realmente es desde el 15, pero bueno, desde el 1 porque yo planteé el 1 de marzo al 30 de abril. Bueno, pues me marearon de todas las formas posibles, el Consejo de Transparencia me dio la razón, el gobierno del Principado tenía resoluciones diciendo que ya me habían entregado los datos. No, fui al TSJ de Asturias. Y el TSJ de Asturias falló en mi contra. Dijo que no tenía razón, que no... pues, una cosa sorprendente, porque uno de los motivos de la ley para no darte los datos, hay 3 o 4 motivos, pues imagínate, pues que sea un secreto de Estado, tal, y uno es que la administración tenga que reelaborar los datos. Imagínate que pide a 12 ministerios, una cosa complicadísima, que tienen que implicar a 6 ministerios, a 23 funcionarios, y que dicen, oye, mira, no podemos poner a la mitad de la administración. Se llama que tengas que reelaborar la información. Bueno, pues el Principado no alegó eso ante el tribunal, pero el tribunal decidió que me negaba los datos por ese argumento, que es una cosa básica de derecho, que si no lo alega la parte, no. Bueno, en fin, como la cabezonería me sigue dando, he recurrido al Supremo. Lo que pasa es que el Supremo, el recurso de casación, no admiten todos los recursos. Tiene que haber una serie de interés casacional, que se llama, para que lo admitan, y todavía estoy esperando si lo admite a trámite o no. Yo confío en que sí, sobre todo porque uno de los motivos para admitirlo es cuando hay sentencias contradictorias. Aquí es de libro, porque está la de Galicia y Castilla y León, que es exactamente la contraria que la de Asturias, sobre exactamente la misma petición, ¿no? Pero bueno, no se sabe lo que va a ocurrir. Pero me da mucha pena, porque insisto, desde el 9 de abril el gobierno fue súper transparente y están ahí todos los datos diarios, pero se negó a dar los datos hasta el 8 de abril y no hemos conseguido que explique por qué, realmente. Y ya me callo. Muchísimas gracias por vuestra paciencia.